Bienvenidos a este video informativo. Mi nombre es Sergio Valerio y hoy les voy a presentar un poco de la historia y evolución del idioma italiano. Esta es una investigación para la materia de lengua, cultura y civilización. Primeramente vamos a poner un poco al idioma en contexto. Es una lengua indoeuropea que proviene del grupo itálico. Es una lengua romance, por lo que proviene del latín vulgar. Específicamente proviene del dialecto florentino. Se estima que es hablado por 85 millones de personas y es la lengua madre de 60 millones de hablantes. Es la lengua oficial en los países de Italia, Suiza, San Marino y la Ciudad del Vaticano. Aquí podemos ver la ubicación geográfica de Italia, el país con el mayor número de hablantes de italiano. Es un país europeo en la parte sur y comprende la totalidad de la península italiana, la cual se encuentra en medio del mar Mediterráneo. También comprende las islas de Sicilia, Cerdeña y otras islas menores. El italiano también se habla en otros países, como es el caso de Suiza, en la parte sur, en la región que colinda con Italia, como lo es el cantón del Tesino y de los Grisones. Es el idioma cooficial junto con el francés y el alemán. Es también el idioma cooficial de la Ciudad del Vaticano, junto con el latín y otros idiomas. En San Marino, que es un pequeño enclave, un país rodeado por el país de Italia. También se habla en Francia, en la isla de Córcega. Y bueno, esta isla pertenecía a Italia anteriormente. También en la región de Niza, que históricamente está muy vinculada con Italia. También en los países de Eslovenia, Albania y Croacia. En algunas regiones hay un porcentaje muy elevado de la población que habla italiano. Incluso en algunas partes es lengua cooficial. El italiano se convirtió en la lengua oficial del país en el año de 1861, gracias a un proceso político y social que ocurrió entre los años de 1848 y 1870. En este periodo se dio la unificación de Italia, ya que anteriormente Italia se encontraba dividida, fragmentada en varios reinos y regiones que muchas veces eran controlados o sometidos por potencias extranjeras como España, Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, etc. En el año de 1861 se lograron unificar la gran mayoría de los territorios que actualmente comprenden el país de Italia, y fue entonces que se decidió que uno de los tantos dialectos o lenguas que se hablaban en el país fuera la lengua oficial. Se decidió que fuera el fiorentino o florentino, quien sería el dialecto que sería de ahora en adelante la lengua oficial. Y esto debido a varios factores políticos, económicos, militares. La ciudad había tenido una gran influencia en los últimos siglos y bueno, consolidó su poder cultural, convirtiendo su lengua en la lengua oficial de todo el país. Aquí podemos ver un mapa
donde tenemos las diferentes lenguas y dialectos que se hablan y que se hablaban en aquel entonces. Entonces había surgido un nuevo país, un nuevo estado, pero había que unificarlo. El país estaba sumamente fragmentado y entre los diferentes dialectos muchas veces no había una mutua inteligibilidad, no se entendía. Alguien del norte hablaba con alguien del sur y no había una comprensión porque los dialectos eran bastante diversos. Se calcula que en el año de 1861, cuando se dio la unificación del país, solamente el 2.5% de la población tenía algún grado de dominio o conocimiento de la lengua. Otras estimaciones dicen que era del 10%, sin embargo, era un porcentaje ínfimo de la población. Una de las medidas que se tomaron para poder difundir la lengua en la población fue a través de la educación, ya que se empezó a impartir el idioma italiano en todos los niveles educativos. Anteriormente había sido el latín y bueno, fue reemplazado por el italiano, de tal suerte que el porcentaje de la población fue aumentando y en el año de 1955 el 36% de la población ya hablaba italiano o tenía algún grado de conocimiento de la lengua. El porcentaje fue aumentando y en la actualidad tenemos que más del 90% de la población habla italiano. También se le dio mucho impulso al idioma a través de los medios de comunicación masiva, como lo son la radio, la televisión, los medios impresos, eh, revistas, periódico, diario. Entonces empezó a presentar una situación pues bastante interesante lingüísticamente hablando. En esta tabla podemos ver cómo fue evolucionando el uso de las lenguas en Italia. En el año de la unificación italiana, en 1861, solamente el 1.6% de la población se comunicaba siempre en italiano, en esta pues variante, ¿no? Del toscano, que era el fiorentino o florentino, y bueno, solamente el 0.9% de la población era pues bilingüe, conocía el italiano, la nueva lengua oficial, y algún dialecto. El porcentaje de la población que se comunicaba siempre en dialecto era altísimo, casi la totalidad de la población, el 97.5%. Sin embargo, estos porcentajes fueron variando muchísimo. Las personas que se comunican siempre en italiano fueron aumentando y en el 2006 tenemos que de 1.6% pasó al 45.5%. Las personas que se comunicaban siempre en dialecto, por el contrario, fue disminuyendo drásticamente. Del 97.5% pasó a ser solamente un poco más del 5%. Y tenemos un caso de bilingüismo, ya que el 44% de la población es bilingüe, es decir, hablan italiano y también algún dialecto. Para los casos de bilingüismo, tenemos que hacer una mención especial, ya que se da en diferentes contextos. El italiano prevalece para ambientes formales como el trabajo, la educación, y el uso del dialecto prevalece en ambientes relajados, de cercanía, como lo es con la familia o con los amigos. En este mapa podemos ver cómo
se utiliza el dialecto, sobre todo en la región sur, en la isla de Sicilia, Calabria y en el norte de Italia, ¿no? Alrededor del Véneto. Estos lugares todavía predomina mucho el dialecto, ¿no? Se dan situaciones de bilingüismo y también tenemos que algún porcentaje de la población solamente se comunica en dialecto, sobre todo las personas mayores. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuán diferente puede llegar a ser un dialecto con respecto al italiano. Tenemos la palabra pipistrello, que significa murciélago en italiano. Y bueno, esta palabra se puede decir griñápola, ratapena, barbastel, notora, spruingue, surrudendu, tadarita. Como podemos ver, varía muchísimo el vocabulario y muchas veces no son inteligibles entre sí. En conclusión, el italiano ha unificado a la población, ha permitido la movilidad, permite que alguien que vive en el norte pueda viajar al sur y seguirse comunicando en un mismo idioma, poder expresar, poder darse a entender, intercambiar ideas, puntos de vista. Alguien que venga de Turín o de Venecia, que viaje a Sicilia, puede comunicarse en el mismo idioma. De igual manera, alguien de Bari puede ir a Torino, a Milano, y pueden seguirse comunicando en su mismo idioma. Por otra parte, también pues tenemos una desventaja, ¿no? Que disminuye la riqueza lingüística, la variedad lingüística que existió en el país. Y bueno, actualmente hay esfuerzos importantes que tratan de preservar esa riqueza lingüística. Por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido sobre el origen y la evolución del italiano. Hasta la próxima.